Hoy quiero compartir con vosotros el tema, la obra de la regeneración divina en el hombre. Y este pasaje justamente tiene que ver con el himno también. Entonces, leamos, permítame leer, siga usted con su vista. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 18. Había un hombre de los fariseos, es decir, era un religioso, alguien que asistía a todas las actividades de iglesia. Nótese, un religioso, asistía a la iglesia como cualquier persona. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, era un líder judío también. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, es decir, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo era religioso, Nicodemo era un líder judío, Nicodemo era un maestro que enseñaba la palabra y no sabía nada de la palabra. Respondió Jesús y le dijo, versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién es este personaje que subió al cielo, sino que descendió del cielo? Cosa curiosa todo esto. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, gloria a Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Según Juan capítulo 1, la luz es Cristo. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Al final, el versículo 36 termina este maravilloso pasaje, tremendo pasaje, mucha sustancia, mucha carne para comer en este pasaje, espiritualmente hablando. Y termina este pasaje diciendo, el que cree en el Hijo, léalo conmigo, todos juntos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Padre, bendice tu palabra. Ayúdanos a entender en ella
sabiduría de lo alto, comprensión de lo alto. Porque es urgente este mensaje, es perentorio este mensaje, es necesario este mensaje, es primordial este mensaje, es determinante este mensaje. Porque tu palabra, oh Padre, que acabamos de leer, dice que el que no naciere de nuevo, el que no renaciere, no puede entrar ni ver el reino de Dios. Y yo sé que todos aquí presentes deseamos entrar y ver el reino de Dios. Ayúdanos a entender esta doctrina bíblica, categórica, importante, de lo que es la obra de la regeneración en el ser humano. Y ayúdanos a entender el porqué y el para qué de todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Conceptos que aparecen en la Biblia como nuevo nacimiento, renacer, nueva criatura, vestido del nuevo hombre, recibiendo la naturaleza divina. Estos conceptos y más son el resultado de la obra de la regeneración en el ser humano. Permítame explicárselo de esta manera, como yo prediqué hace muchos años un tema. Existe la palabra generado, degenerado, regenerado. Es decir, el hombre fue generado por Dios, creado por Dios. Amén. ¿Entiende? Pero el pecado lo degeneró. A ver, levante la mano todos los que hemos sido degenerados en algún momento. A ver. Todos levanten la mano. Es decir, Dios creó al hombre, generó al hombre, pero el pecado del hombre nos degeneró el pecado. Entonces, Dios quiere que tú y yo volvamos al plano original. ¿Y qué es lo que hace Dios? Al que generó y al que el pecado lo degeneró, la obra del Espíritu Santo ahora lo quiere regenerar. ¿Me explico? Ya, se pueden ir para su casa, ya la predicación terminó. Váyase, hermano Miguel, lejos, que son como 5 horas de camino para allá. Ya. ¿Qué es la regeneración entonces? Repito, pregunto. ¿Qué es la regeneración? Algunos de vosotros aquí presentes han sido regenerados y no se han dado cuenta que han sido regenerados, pero su vida comienza a mostrarlo. ¿Qué es la regeneración? ¿Cómo podemos darle algún sentido en palabras de un fenómeno, de un evento, de una cirugía, de una operación que ocurre dentro del ser humano y que humanamente hablando cuesta explicarlo, aunque lo experimentamos? La regeneración, por decirlo de una manera práctica, entendible, es un cambio radical espiritual realizado en el interior del hombre. Es una cirugía divina. Es una operación espiritual dentro del hombre. Esta semana mi sobrino fue operado. Tenía problemas al corazón. Salió igual a mi padre. Mi padre también fue operado por allá por los años 1960. Y mi sobrino parece que salió con alguna deficiencia parecida. Mi sobrino le iban a abrir, le abrieron un costado, pero tuvieron que salir de ese costado y tuvieron que abrirle el pecho, romperle algunas costillas posiblemente, porque tenían que cambiarle una válvula del corazón.
Y en ese proceso descubrieron que había una vena que estaba liqueando. Gracias al Señor que no lo hicieron por aquí, lo hicieron por acá y descubrieron. Esa es una cirugía. Se le llama a corazón abierto. La regeneración es eso. Dios toma el bisturí de Él y lo aplica en el interior de tu vida y hace una cirugía dentro de ti, hace una operación dentro de ti, extirpando lo que te ha causado tanto daño en tu vida. Porque no es el medio ambiente el que nos causa daño. No es el vecino el que nos causa daño. No es necesariamente la droga, ni la policía, ni nada de eso que cause daño. Es el pecado dentro del hombre. Y la regeneración de Dios trabaja con esa situación interna del ser humano, con ese pecado. Vamos a explicar algunas cosas. Y lo extirpa, lo limpia, lo perdona, lo lava. Esto es el concepto general de la regeneración. Aquel regenerado, lo digo por experiencia propia, aunque experimenta algo dentro de él, pero no sabe que lo está experimentando hasta que comienza a leer la Biblia y descubre lo que le pasó tal fecha. Yo recuerdo el año 1981, allá en Chile, mes de agosto, hacía un frío salvaje y mi hermano viajó de Miami a Chile y estuvimos allí, yo salía con él, yo era un muchachito ahí en ese tiempo, bueno, sigo siendo realmente muchachito, y mi hermano comenzó a hablarme de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios comenzó a trabajar en mí. Y esa noche rendí mi vida a Cristo. Y experimenté algo que nunca había experimentado en mi vida. Con el tiempo después, al leer la Biblia y al escuchar predicaciones, me di cuenta que esa noche lo que había sucedido en mi vida había sido un cambio de vida. Eso se lo voy a explicar poquito más adelante. Así que la regeneración es una cirugía, una operación espiritual donde el poder de Dios trabaja dentro de ti. Mire, déjeme decirle esto. La religión te cambia por fuera. La religión te pone una corbata, camisa decente y te limpia por fuera. Y por dentro somos verdaderos satánicos y diablitos. Dios trabaja de adentro hacia afuera. Y debido a que nosotros no miramos lo que hay adentro, Dios permite que ese proceso, esa cirugía, esa operación de la regeneración, Dios permite entonces que habiendo comenzado adentro, se exteriorice con mis obras nuevas en Cristo para mostrar que he sido cambiado por dentro. El bautismo en agua, por ejemplo, es una muestra de que yo he nacido de nuevo, pero eso no significa que alguno pueda ser bautizado sin ser regenerado. Todo regenerado necesita sumergirse en las aguas del bautismo. La hermana Ana me mostró una foto allí que la estaban bautizando 2 años atrás. Todo aquel que es regenerado tiene que obedecer el mandato de la palabra de Dios del bautismo. Por lo tanto, todo regenerado es sumergido en las aguas del bautismo. Pero no todo el que se sumerge en las aguas del bautismo necesariamente es regenerado. Mire, hay tanto concepto, tantas verdades para poder explicar esto, que tengo que ponerlo en orden en el papel aquí para que podamos ir entendiendo. Juan 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, sin hacer violencia a la palabra de Dios,
Quizás esta frase se podría estar refiriendo al nacimiento terrenal, al nacimiento físico. Yo nací el año 1900, no te importa. Por primera vez. Luego nací por segunda vez el año 1981. Versículo 6, Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Podemos pensar en el primer nacimiento físico. Y dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, hay un nacimiento físico. Y por haber nacido y haber experimentado ese nacimiento físico y vivir en esta tierra y desarrollar su vida normal, en algún momento, si usted acepta el llamado de Dios, usted entonces es nacido de nuevo, es renacido de nuevo, espiritualmente hablando. Ezequiel capítulo 36. Por lo tanto, permítame decirle esto, la regeneración es la transformación de nuestro interior, de nuestro corazón, porque el problema está adentro, porque hasta soñando nos portamos mal a veces. Ezequiel capítulo 36, repito, por lo tanto la regeneración es la transformación interior del hombre, es la transformación, como se dice popularmente, del corazón. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, mire lo que dice ahora, lea conmigo allí, además os daré un corazón nuevo. Aquí dice, os daré corazón nuevo. Y luego que nos da un corazón nuevo, dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Este pasaje nos habla de aquella operación donde Dios trabaja con el interior del hombre. El interior del hombre está dañado, manchado, corrompido. Somos dados al mal, somos dados al pecado, somos dados a la vida licenciosa. Nos gusta lo mal hecho. Pero no nos damos cuenta de todos los problemas que acarrea todo eso. No nos damos cuenta que los problemas que tenemos, que los fracasos que tenemos, que las dificultades que tenemos, no nos damos cuenta que todos los problemas que tenemos es porque tenemos un corazón dañado. Y ese daño produce consecuencias externas. Por si acaso este tema, yo tengo como un mes estudiando este tema, por si acaso. Ezequiel 36. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Porque hay gente que tiene un corazón de piedra y no le entran balas. Yo daré un corazón de carne. Es decir, Dios limpiará todo allí adentro y cambiará en un corazón de carne. Es decir, un corazón capacitado para percibir el contacto, el llamado y la voluntad de Dios. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, único elemento, único instrumento, medio de gracia de Dios, capaz de unirnos a la constante presencia de Dios en Cristo. Cambia el corazón, limpia el corazón, un corazón de carne, y va a poner
va a poner allá adentro el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios nos va a mantener en contacto con el Dios Santo, abriéndose la ventana de las bendiciones y del cielo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré como consecuencia de todo este proceso, de toda esta cirugía, y haré que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. No hay manera de cumplir la Biblia, no hay manera de cumplir la palabra de Dios, no hay manera de obedecer los mandatos de Dios si no tenemos un corazón cambiado, renovado, y si el Espíritu Santo no vive dentro de nosotros, no podemos experimentar ni el cambio, ni podemos experimentar el poder aprender en la capacidad correcta que Dios nos permite tener, el poder empezar a cumplir los mandatos de Dios. Cuando rendí mi vida a Cristo, de 10 palabras que yo decía, 7 eran sucias y de doble sentido. Nadie me dijo lo que voy a decir ahora, pero esas palabras se fueron. Desaparecieron. No me lo dijo el pastor, no me lo dijo un hermano, no lo escuché en una predicación, algo me hizo entender, no. Y poco a poco se fue quitando todo ese lenguaje vulgar, ordinario. Ahí mismo, Ezequiel, capítulo 37, versículo 14. Y pondré mi espíritu en vosotros. Y miren lo que dice ahí. Y viviréis. La Biblia dice que el ser humano está muerto en delito y pecado. El Señor hace una operación adentro, una cirugía, quitando lo malo, apartando lo malo, perdonando lo malo. Pone un corazón nuevo, una mente nueva. Pone el Espíritu Santo dentro de aquel que está experimentando este fenómeno maravilloso de la regeneración. Y luego dice, y viviréis. Tendrás una nueva vida. Tendrás la vida de Dios en ti. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. A grosso modo, este es el concepto de lo que es la regeneración. Hay mucho más, pero hay mucho también que enseñar. Así que la regeneración produce la transformación de nuestro yo. Busque por un momento 2 de Pedro. Así que la regeneración produce dentro de nosotros esa transformación de nuestro yo, de nuestro interior, alineando nuestro espíritu, nuestro ser, con el espíritu y con el ser de Dios. Y así recibir la palabra de Dios para conocer los propósitos de Dios y para aprender a vivir la voluntad de Dios. Porque Dios tiene un plan con tu vida. Dios tiene un plan maravilloso con tu vida. Si lo dejas actuar, si le crees a través de su palabra. La regeneración es la transformación de nuestro yo, de nuestro interior, alineando nuestro yo nuevo espiritual en Cristo al Espíritu de Dios, a la esencia de Dios y entrar en comunión. La regeneración trae nueva vida. Dije 2 de Pedro capítulo 1. Pastor, ¿y cómo podemos hablar este concepto de la nueva vida? Ahí está, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4.
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. El hombre nace con una naturaleza, con un ser corrompido, con un ser dañado, con un ser pecaminoso. Naturaleza caída, adánica, de generación en generación. Cuando se desarrolla, se ejecuta ese evento maravilloso del poder de Dios, de la regeneración, transformando mi interior, tu interior, nuestro interior, el Señor coloca naturaleza divina dentro de nosotros. Se lo voy a explicar de una manera práctica. El hombre sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, lo que hay dentro de él es un cuervo. Simulando un cuervo como un ave feo, malo. Cuando venimos a Cristo y nos entregamos a la fe, entra dentro de nosotros, por decir así, la paloma. Un ave mansa, quizás mensa, no sé. Limpia, por decirlo de esa manera, y dentro de nosotros comienza una batalla, una lucha entre el cuervo que representa la naturaleza vieja, la naturaleza caída, y comienza entonces una lucha con la naturaleza nueva, la paloma, y hay una pelea entre el cuervo y la paloma dentro de nosotros. ¿Quién va a ganar la pelea? Aquel que alimentamos de mejor manera. ¿Quieres que el cuervo crezca? Aléjate de Dios, aléjate de la Biblia, aléjate de la fe, aléjate de las predicaciones, aléjate de todo lo de Dios. Y esa paloma va a ir achicándose, debilitándose, y el cuervo va a someterla. Pero si empezamos a desarrollar los ejercicios espirituales en nuestra vida, esa paloma va a crecer y el cuervo va a dejar de ser alimentado. ¿Quién gobierna mi vida, el cuervo o la paloma? Si hasta cara de cuervo tenemos a veces. ¡Ah! Un cuervo, ¿cómo hace un cuervo? ¡Ah! Yo no sé, y hasta hablamos como cuervos. Primero, ¿qué es la regeneración? Segundo, ¿cómo sucede la regeneración? Difícil cosa. Yo agarro ese asunto del internet, el YouTube, y digo, muéstreme una cirugía corazón abierta en vivo. Y me muestra la operación y yo me doy cuenta todo lo que hacen. Porque es una operación física. Pero ¿cómo podemos nosotros tratar de entender cómo sucede este fenómeno, este evento de la regeneración? Permítame darle algunas explicaciones a todo esto. Este cambio extraordinario no sucede y no es posible ser hecho por hombre o por una obra humana, ya sea por medio de sus buenas obras, por medio de sus creencias, por medio de comportamiento exterior moral, de carácter puritano. No me refiero, cuando digo puritano, no me refiero a los hermanos puritanos, sino personas que se creen muy buenas. O no, yo no le hago mal a nadie. O no, imposible. Entonces se creen buenas personas con carácter puritano, personas con carácter religioso, que pasan metidos en la iglesia y afuera somos verdaderos demonios. Ni tampoco esta obra de la regeneración puede ser producida en nosotros por pertenecer a una iglesia o a un grupo religioso determinado o a una filosofía, ni menos por algún tipo de arte mágica, sobrenatural ni paranormal que no viene de Dios. Nada de lo que acabo de decir nos regenera.
¿Usted se siente contento de estar en esta iglesia? Gloria a Dios, pero siéntase más contento de ser regenerado que pertenecer a esta iglesia. Porque quizá lo único que usted anda buscando es un lindo ambiente, sin ser regenerado. De nada le va a servir el lindo ambiente, porque el ambiente no cambia a la persona, Dios es el que lo cambia. Y aquí ha pasado gente, jóvenes también, que andan buscando ambiente. Pero ven a las mujeres con la faldota, ven a los hombres con corbata y esa música aburrida, según algunos dicen, no, esto no es mi ambiente, porque no son regenerados. Andan buscando simplemente un ambiente, algo lindo, donde sentirse bien. Váyase al circo, váyase al cine, váyase a la playa, váyase a la piscina. Ese es tu ambiente. ¿Cómo sucede este fenómeno? Nada de carácter humano transforma al hombre. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir y leerlo, Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, nada terrenal puede efectuar en nosotros esta cirugía interna para ser transformados. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser ninguna obra humana? Porque la regeneración es un cambio radical de carácter meramente espiritual, del interior hacia afuera del hombre. Por lo tanto, este cambio solo puede ser hecho, solo puede ser posible, solo puede ser realizado por la obra portentosa, perfecta y misericordiosa de Dios en Cristo. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Es Dios el que desarrolla, porque Dios es espíritu. No se olvide que usted ve cara y corazones. No se olvide que usted ve cara y corazones. Pero Dios conoce tu interior. Es Dios el que hace todo esto. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, la misericordia de Dios nos hizo renacer. No dice nacer, dice renacer, doble nacimiento. ¿Y para qué nos hizo renacer? Para una esperanza viva. Siga leyendo allí. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermano, nadie puede tener y vivir y alcanzar la esperanza de la vida eterna si no es regenerado. Sin regeneración no hay esperanza. Nicodemo, un religioso, Nicodemo, un líder social, político del pueblo, Nicodemo, un maestro de la Biblia, y no había nacido de nuevo. ¿Será acaso que aquí en la iglesia hay gente que tiene años en la iglesia y todavía no nacen de nuevo? Pastor Jerry, cuando comenzamos la iglesia, 30 años atrás, 31 años atrás, uno como pastor nuevo se afanaba por la gente. Y se afanaba que no cumplían, que no obedecían, que tenían vidas desordenadas, llegaban a la iglesia bien bonitos, con corbata. Y uno se afanaba con esta gente y luchaba con esta gente. Hasta que entendí que una mata de manzana no puede dar plátanos. Que una mata de uva no puede dar guineos. No puede dar cerezas. Entendí que yo veo caras y no corazones. Y uno se gasta e invierte tiempo en personas tratando de que hagan lo correcto como creyentes y no nos damos cuenta que todavía no lo son.
Qué fanático este hermano Miguel. ¿Cómo se le ocurre venir de 1 hora y pico de allá lejísimo, el miércoles todavía, para la iglesia? Y cuando lo veo llegar, le dije, hermano, ¿qué tú haces aquí? ¡Qué fanático el hombre! No, no es fanatismo, es que ha nacido de nuevo. Y necesita de Dios. Porque él entiende que Dios no necesita de él. Él entiende que él necesita de Dios. ¿Alguien dice amén? Él entiende que la iglesia no lo necesita a él. Él entiende que él necesita a la iglesia. El compañerismo, la amistad, lo que se enseña, lo que se hace, él y su familia. Voy a llamar al pastor de él, al hermano González, y le voy a decir que vino una vez y que no vino nunca más a la iglesia. Broma, hermano, broma. No puede haber obra humana en este proceso, en este concepto, en este evento de la regeneración. Es el poder de Dios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Repito, es Dios en el hombre. Versículo 4. Pero Dios, nuevamente la misma frase, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El versículo 5 no dice necesariamente que estando muertos en pecados, entonces Dios tuvo que regenerarnos para luego creer. Ese versículo no dice eso, sino que da un concepto amplio de lo que es el momento de la regeneración. Pero al estudiar otros pasajes nos damos cuenta cuál es el orden correcto de los eventos. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, mire para acá, entre el momento de creer en el Señor, de creer en Cristo y tener vida, en el medio se opera la regeneración. No es como dicen algunos, primero somos regenerados y luego en algún momento entonces por ser regenerado tenemos la capacidad y tenemos la vida de Dios para creer en Cristo y entonces ser salvo. Eso no es bíblico. Lo bíblico es creer en Cristo. Por creer en Cristo se opera la regeneración, que da como resultado la vida nueva. Nueva vida. Nueva criatura. Novedad de vida. Renacimiento. Renacer. Doble nacimiento. Nacimiento espiritual. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 3, para que retomemos la idea. Porque nosotros también éramos, tiempo pasado, ¿éramos qué? En otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de pecados diversos, concupiscencias, pecados de la carne, y deleites diversos, se refiere a deleites humanos, pasajeros, triviales y temporales, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En otro tiempo éramos esto. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Éramos. Pero, gloria a Dios por este pero cuando se manifestó, cuando se abrió, cuando se entregó, cuando se mostró
la bondad de Dios, es decir, la misericordia de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, mire lo que dice ahora, nos salvó, es decir, nos dio vida eterna, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y mire lo que dice ahora, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Subraye esas dos palabras, lavamiento y renovación. Es decir, el concepto de la regeneración es un concepto que implica que hay un lavamiento y como consecuencia de ese lavamiento hay una renovación. ¿Me explico? El amor de Dios, la bondad de Dios, por medio de la obra de la regeneración, produce un lavamiento. Y como consecuencia de ese lavamiento, una renovación en el espíritu. Y la vida del hombre espiritualmente renovada, cambiada, transformada. La sangre de Cristo lava. Hay varios pasajes en la Biblia que lo dicen. La palabra lava. Y este versículo dice que en este concepto de la operación, de la cirugía, de la regeneración, este concepto, este evento de la regeneración produce un lavamiento en el hombre. Y luego que el hombre es sometido a este lavamiento espiritual que necesita de manera urgente, luego de ser sometido a este lavamiento, produce una renovación interior. No lo voy a explicar más de allí, porque esto no es un seminario bíblico. Vayas al seminario si quiere aprender. Lo que sí está claro es que este evento de la regeneración trabaja dentro del hombre de una manera portentosa, de una manera maravillosa, de una manera única, que la religión no lo puede hacer, que las buenas obras no lo pueden hacer, que una iglesia no lo puede hacer, que mi conducta moral no lo puede hacer, que mi conducta buena, de buenas obras no lo puede hacer, que mi conducta religiosa por estar 25 años en tal iglesia no lo puede hacer. Hay un amor de Dios, misericordia de Dios, hay una bondad de Dios que se opera dentro de aquel hombre, de aquella mujer que de manera voluntaria rinde su vida a Cristo en fe y en arrepentimiento. Y al rendir su vida a Cristo en fe y en arrepentimiento, Dios entonces le envía ese poder regenerador por medio del lavamiento de la regeneración, produciendo una vida renovada. ¿Me explico? Una vida cambiada. Siempre menciono algunos testimonios aquí porque no puedo entender lo que sucedió en estos hermanos. Sí puedo ver la consecuencia, la renovación. Mire, si usted conoce, Robert, póngase en pie. Si usted conociera la vida que tenía este hombre, si yo se la dijera, usted no se acercaría a él. Puede tomar asiento. ¿Dónde está el delincuente de Rafael? Póngase en pie. Si usted conociera ese, si usted supiera la acusación que tenía ese hombre, y a mí no me interesa saber si estuvo involucrado o no estuvo involucrado, no me interesa. Pero si usted supiera el expediente de este hombre, usted no se juntaría
con este hombre y usted tuviese misericordia de las 2 esposas. Gracias. Y de los hijos también. Amén, hermano Robert. Más vale que digas amén, hermanos. Te pagué $1000 para que digas amén. Eso es la regeneración. Así sucede la regeneración. Es un proceso por medio del lavamiento que ofrece la regeneración y como consecuencia la renovación. Constantemente necesitamos ser lavados, hermanos. Por decirlo de una manera. Constantemente necesitamos ser renovados. Porque el mundo nos agolpa. Las tentaciones, los tentáculos del mundo, de la maldad, la droga, la policía, la prostitución, el internet, la pornografía, las mentiras, la envidia, el robo, el engaño, la manipulación y todo ese veneno que existe en el hombre quiere controlarlo y aún siendo cristiano esas prácticas pecaminosas luchan para volver a tomar control de tu vida. Por eso necesitamos esa constancia. Por decirlo de una manera, sin pretender hacer violencia al carácter de Dios y a la palabra de Dios, necesitamos ese lavamiento constante, necesitamos esa renovación constante. Tercer punto. Primero, ¿qué es la regeneración? Segundo, ¿cómo sucede la regeneración? Tercero, ¿cuándo sucede la regeneración en relación al creer en Cristo? ¿La regeneración sucede antes de creer o la regeneración sucede después de creer? A usted que le gusta meterse en las redes sociales, usted se va a encontrar con pastores. Y son buena gente. Tienen derecho a decir lo que ellos piensan y creen. Tienen derecho también a estar equivocados. Pero usted se va a encontrar con pastores que van a decir que la regeneración es primero. La regeneración antecede, precede, es antes del creer. Primero somos regenerados, después creemos y entonces somos salvos. Pero se va a encontrar también con pastores y con creyentes que dicen, no, espérate. Hay un problema. Según la Biblia, primero es creer. Al creer y someternos voluntariamente a Dios, entonces Dios envía el poder de la regeneración. Creemos para ser regenerados y entonces somos salvos. Esta es la lucha acérrima entre el calvinismo y el arminianismo. Pastor, ¿qué son estas palabras grandes? Calvinismo y arminianismo. Son dos corrientes bíblicas teológicas. Si a mí usted quiere saber qué corriente teológica soy yo soy arminiano. Por decirlo así. Creo que es la primera vez que lo digo de esa manera, Pastor Jerry. Sí, mi corriente teológica es arminiana. Y he estudiado el calvinismo y no le hallo soporte en la Biblia, no le hallo soporte. Porque el calvinismo destruye el carácter de Dios. Pero vamos a ver esto. Primero, ¿qué es la regeneración? Segundo, ¿cómo sucede la regeneración? Tercero, ¿somos regenerados para creer o creemos para ser regenerados?
La controversia teológica de siempre entre calvinistas y arminianos es grande. Pone a cada uno de estos dos grupos en puntos antagónicos, donde estas dos corrientes teológicas reconocemos que para efectuarse la obra de la regeneración en el hombre, la intervención de Dios es vital, es obvia, es necesaria. Es decir, tanto el calvinista como el arminiano reconoce que la obra de la regeneración es divina. Y en eso estamos claros y en eso no hay problema. El problema se levanta, el problema se manifiesta cuando debemos de poner el orden de la regeneración. Vuelvo a repetir, primero somos regenerados. ¿Para qué? Para tener la vida de Dios, para responder a Dios, supuestamente para responder a Dios, entre comillas, y poder ser capacitado para creer. Y entonces, después de creer, entonces somos salvos. La otra posición es: somos llamados por Dios para salvación, recibimos el llamado eterno de la palabra de Dios y entra ese llamado a nosotros y el Espíritu produce un despertamiento interno, el llamado interno de la gracia previniente de Dios, para entonces responder al llamado de la salvación que Dios me ofrece, y yo rindo mi vida a Cristo en fe y en arrepentimiento, creyendo a Cristo. Por lo tanto, primero creemos en Cristo. Al creer en Cristo voluntariamente, viendo que mi vida está destrozada, fracasada, no sirve, lleno de problemas, lleno de dificultades, pongo mi vida a Cristo para que me la cambie. Al poner mi vida en Cristo para que me la cambie, Dios manda el poder regenerador en mi vida, y esa regeneración hace un lavamiento y hace una renovación espiritual dentro de mí y termina siendo salvo. ¿Está bien, Pastor Jerry? ¿Por qué le pregunto a Pastor Jerry? Porque él es el teólogo de la iglesia y a mí me cuesta explicar todas estas cosas. Yo no soy teólogo, aunque enseño teología. Pastor Jerry agarra el libro de Romanos, el libro más difícil de la Biblia, y lo enseña. ¿En qué capítulo vas, hermano? En el 14. ¿Cuántos años te ha tomado enseñar Romanos? 6 o 7 años enseñando Romanos. Libro difícil. El problema nace en lo siguiente. Repito, la gran diferencia entre el arminianismo y el calvinismo radica en el concepto del creer del hombre, pues los calvinistas sostienen, y sin mayor base escritural, yo le voy a explicar por qué digo esto, los calvinistas sostienen, y sin mayor base escritural, que el hombre primero debe ser regenerado, para luego pueda pretender creer. Y usa Efesios capítulo 2, versículo 1. Este es el pasaje típico. Yo estuve conversando con un pastor hace poco, que creía igual que yo. Él predicó hace como 25 años en la iglesia, allá en Manhattan, una vez. Y yo ni me recordaba que había predicado acá en la iglesia. Y él creía lo mismo que yo, practicaba lo mismo que yo. Éramos iglesias hermanas. Ahora me encontré con él después de 800 años. Y ahora me dice que es calvinista. Yo lo pensaba invitar para acá, pero no lo puedo invitar. ¿Y sabe cuál fue el primer punto que me tocó? Efesios 2:1. No, porque lo que pasa es que yo tuve que entender Efesios 2:1. Sí, le dije, yo sé lo que dice Efesios 2:1. Que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Oh, exactamente, me dijo. Y como estamos muertos en delito y pecado, el muerto no come, el muerto no habla, el muerto no tiene decisión propia, el muerto no puede hacer nada. Por lo tanto, si el muerto no puede hacer nada, Dios tiene que regenerarlo para que haga algo. Le dije, espérate. Tú me estás comparando al muerto espiritual con el muerto físico, que no tiene que ver una cosa con la otra. El muerto que murió una vez y fue enterrado, no come, no vive, no respira, no habla, no hace nada, estamos claros.
Pero este concepto de Efesios capítulo 2, versículo 1, no me habla del muerto físico, me habla del muerto espiritual. Solamente te coloco un ejemplo. Cuando Dios hablaba con Adán y Eva, le dijo, de todo árbol del huerto, ahí está el patio nuestro, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol que está en el medio del huerto, de la ciencia del bien y del mal, no podrás comer, porque el día que comieres, morirás. ¿Sí o sí? ¿Lo dice la Biblia así? Correcto. ¿Comieron del fruto prohibido? Como dicen popularmente, ¿se comieron la manzana? Sí. ¿Murieron? Sí. Pero seguían hablando, seguían viviendo. Porque fue una muerte espiritual, no física. Y aunque bien es cierto, el muerto físico no hace nada, es bien cierto también que el muerto espiritual, aunque no quiere buscar a Dios, aunque no le interesa buscar a Dios, mas sin embargo Dios trabaja en él para que pueda buscar a Dios. Pero Dios no le da vida a nadie obligatoriamente, obligadamente, sin que quiera. El hombre tiene que responder a Dios, y en esa respuesta el hombre responde a la respuesta de Dios. Obviamente hablando, yo no peleé con el pastor, ni él conmigo, ya somos gente mayor. Solamente agarré la escopeta de mi hijo y le dije, mira, mejor vete tranquilo. Y jalé la escopeta para decirle, mira, estate tranquilo. No, mentira. Pero conceptos completamente errados. Repito, no es una muerte física, es una muerte espiritual. Y la muerte espiritual, aunque no buscamos a Dios porque estamos muertos en delitos y pecados, conforme a Romanos capítulo 3, eso no significa que Dios de alguna manera desarrolla una estrategia con su instrumentación y con los medios de gracia para que el hombre que está muerto en delitos y pecados pueda de alguna manera percibir el mensaje de Dios, recibir el mensaje de Dios y responder al mensaje de Dios. Esa es la gracia previniente, esa es la gracia pre-regeneradora. No la gracia regeneradora, la gracia pre-regeneradora que despierta al hombre, que ilumina al hombre para que el hombre pueda darse cuenta por medio de la palabra de Dios en el problema que se encuentra y pueda responder para creer a Cristo, y que luego, creyendo en Cristo por la palabra predicada en él, Dios lo regenera y le hace salvo y le hace nueva criatura. Ahora, en este mismo punto, ¿cuándo sucede la regeneración en relación al creer en Cristo? ¿Antes o después? Miraremos varios ejemplos. Tenemos tiempo suficiente. Miraremos varios ejemplos para comprobar que primero el hombre cree y luego de creer Dios le regenera. Y después de ser regenerado, entonces es salvo. Quiero que sepa que Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, siendo calvinista, Carlos Spurgeon decía que era imposible que la regeneración fuese primero, siendo calvinista, porque la regeneración implicaba vida, implicaba ser salvo, y que él no podía predicarle a los salvos. Él no aceptaba ese concepto, esa teoría, siendo calvinista. Ningún calvinista te va a decir esto. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia
¿Cuál es el orden correcto? ¿Regenerado para creer, para ser salvo? ¿O primero creer para ser regenerado y luego ser salvo? Los puntos que voy a dar ahora los voy a mencionar con frases sinónimas que tienen que ver con la regeneración. Es decir, la Biblia, como ya lo dije, habla de la regeneración en varios términos: renacer, nuevo nacimiento, nueva criatura. Entonces dice, hijo de Dios. Entonces, todo lo que voy a enseñar ahora, vamos a verlo con diferentes frases sinónimas y vamos a ver cuál es el orden de Dios. Juan capítulo 3, que fue el pasaje inicial. Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo. El primer concepto entonces es: la regeneración es igual al nacer de nuevo. Versículo 3, Juan 3:3. De cierto digo, que el que no naciere de nuevo, o colocarlo en un término paralelo, nuevo nacimiento. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, el que no es regenerado no puede ver el reino de Dios. Entonces, sobre esta base, entendamos, nadie regenerado se va a perder. ¿Entiende? O sea, todos los regenerados van a ser salvos. El que no es regenerado no es salvo, no será salvo. No tiene vida nueva, no tiene cambio de vida, no es nueva criatura. Entonces, la regeneración es el nuevo nacimiento. Aquí debo de saltarme entonces ahora, porque yo pensé que aquí en este primer punto tenía la comprobación. Bueno, busquemos aquí mejor. Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Hijo del Hombre es Cristo. Fue levantado en la cruz entre el cielo y la tierra. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire para acá. Para que todo ser humano que en Él cree, en Cristo, no se pierda, mas tenga como resultado vida eterna. El pasaje me habla del nuevo nacimiento. El pasaje me habla del creer. Como consecuencia del creer, vida eterna. Entre el creer y la consecuencia, que es la vida eterna, se efectúa la regeneración. El pasaje no lo dice, pero parece un tantito que vamos en orden. Siga leyendo allí conmigo. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos entonces ahora a conceptos más evidentes, versículos más claros frente a todo esto. Primera de Pedro, capítulo 1. Regeneración es lo mismo que renacidos. Primera de Pedro,
capítulo 1. Mire lo que dice aquí. Del 23, del capítulo 1, primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 al 25. Aquí me está hablando de la obra de la palabra de Dios en el hombre. Y mire lo que dice. Siendo renacidos, ese concepto renacido es nuevo nacimiento, es siendo regenerado, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, y aquí explica ahora, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, que este concepto, este evento del renacimiento, del nuevo nacimiento, este concepto y este evento de la regeneración es por medio de la palabra. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, la palabra de Dios nos hace renacer. Siga leyendo. Versículo 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y mire esta frase categórica en el versículo 25 al final. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es decir, cuando se predica la palabra, el Evangelio de Jesucristo, cuando se enseña la palabra es la que actúa poderosamente con la ayuda del Espíritu Santo dentro del ser humano, lo que permite que el ser humano entienda que está perdido, condenado al infierno, una vida de derrota, una vida de fracaso, y entendiendo todo esto por la iluminación de Dios, el hombre entonces, respondiendo al llamado de Dios, por medio de la palabra de Dios, el hombre entonces, por la palabra de Dios, cree a Cristo, y Dios responde con la regeneración en el hombre. La palabra. Mire para acá ahora. Entienda la idea. Los calvinistas enseñan que el hombre está muerto en delito y pecado y que no puede entender nada. Por lo tanto, Dios le manda el poder para que sea regenerado, pero sin palabra, sin predicación. Simplemente agarra a este tipo, lo agarra, y Dios quiere salvarlo porque este tipo es feo pero buena gente. Dios quiere salvarlo. Entonces, como este tipo está muerto en delitos y pecados, entonces le manda el poder y lo regenera. Difícil cosa, pero Dios es grande, imagínense. Lo regenera. Sin que haya palabra. Y cuando lo regenera, le da vida. Para que entonces pueda creer. Para que entonces pueda ser salvo. Puede tomar asiento. Regenerado. ¿Está bien, Pastor Jerry? Dígalo. ¿Ya? Todavía él está culpable por sus pecados delante de Dios. No ha sido justificado. Y no es lógico que alguien que tenga vida espiritual. Gracias. Gracias. Por eso entonces uno cree, es justificado, es unido con Cristo y por entonces es regenerado. Gracias. La vida espiritual es a través de la unión con Cristo que viene por medio de la fe.
Correcto. Entonces lo que el pastor Jerry acaba de decir, ya lo dijo y yo no lo voy a repetir. Entonces, el concepto de este grupo calvinista es que regenera al pecador, dándole vida, pero mantiene en su condición espiritual pecaminosa. Culpable delante de Dios. ¿Cómo Dios le va a dar vida a uno que está culpable? ¿Cómo Dios le va a dar vida a uno que está en delitos y pecados? Si se supone que para darle Dios vida a alguien, tiene que limpiarlo primero para darle vida. Pastor Jerry, you can go home now. Ok, la palabra. Es decir, la palabra predicada, escuchada en el pecador, realizando un llamado externo al hombre, luego el Espíritu Santo lo convence con un llamado interior. Por la palabra. Pero no es que Dios dice, tú, ven acá, tú eres regenerado, pero todavía se mantienen delitos y pecados. No hay concepto bíblico en eso, no hay fundamento bíblico. Es decir, este pasaje alude al hecho de que la palabra, por haber sido anunciada y predicada, actúa para que entonces la palabra actúe en el hombre, para que se arrepienta, pida perdón por sus pecados y pueda renacer. Es una frase que podría decirse segundo nacimiento, un renacer. Nuestro segundo nacimiento se distingue de nuestro primer nacimiento. Cuando fuimos concebidos físicamente, heredamos nuestra naturaleza humana pecaminosa. El nuevo nacimiento nos otorga naturaleza divina, que es celestial, espiritual y santa, que resulta en la vivificación espiritual de nuestro ser, de nuestro interior. El hombre en su estado natural, repito, está muerto en delitos y pecados, hasta que sea vivificado, regenerado por Cristo, por el poder de Dios. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. También hay una frase, primicias de sus criaturas. Santiago capítulo 1, versículo 18. Los pasajes que voy a ir dando van a ir aclarando más este concepto. Santiago 1, 18. Versículo 17. Santiago 1, 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hablando de Dios, del Padre de las luces, Él, es decir, Dios, el Padre, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Por medio de qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. ¿Cuándo nacemos en el Espíritu? Por la palabra de verdad. No porque Dios le manda un poder sin palabra. No existe eso, no es bíblico. Evangelio de Juan, capítulo 5. Quiero que sepa que en la tarde se va a estar tocando un segundo punto que se llama la obra de la regeneración en el hombre. ¿Para qué? Es decir, a la tarde se va a hablar el concepto práctico, en la mañana el concepto teórico, teológico, y por la tarde el concepto teológico pero práctico. Juan, capítulo 5. Este es más evidente todavía. Versículo 24. Léalo conmigo allí. Dice, de cierto os digo. Mira lo que dice ahora. El que oye mi palabra
y cree al que me envió, ¿qué es lo que dice? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quién? El que cree en la palabra. De cierto digo, el que oye, el que escucha, el que cree a mi palabra. Y el que cree, dice aquí, al que me envió, tiene vida eterna. Vuelvo a repetir. El hombre pecador que oye, que escucha, que cree, como consecuencia de escuchar, de oír y de creer, tiene vida eterna. El concepto de la regeneración está ligada, pegada inmediatamente al momento de creer. Al momento de creer, Dios nota ese creer, nota esa libertad del hombre en desear voluntariamente rendir su vida a Cristo. Y entonces por creer en Cristo, por creer en la obra de Cristo, por creer en la palabra de Cristo, por creer en los milagros de Cristo, por creer en la palabra de Cristo, por creer en la muerte de Cristo, por creer en la resurrección de Cristo, entonces Dios regenera a ese hombre por el lavamiento de la regeneración y lo renueva para darle vida eterna. El resultado de oír la palabra y creer y aceptarla es tener vida eterna. Y entre creer y vida eterna viene el concepto de la regeneración. Segunda a los Corintios capítulo 5. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 17. Se lo sabe de memoria muchos de vosotros. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es lo que es? El concepto de nueva criatura es el resultado de la regeneración. Por lo tanto, de modo que si alguno está en Cristo, mira para acá, para estar en Cristo, primero tienes que creer en Cristo. Y después de creer en Cristo, el fruto es permanecer en Cristo. Por lo tanto, el que está en Cristo, el resultado es nueva criatura, renacido. La regeneración se opera por creer en Cristo, en la palabra de Cristo, en la verdad de Cristo, en un poder extraño que llega a las personas antes de escuchar, antes de creer. Es la palabra la que opera en el corazón del hombre. Yo no puedo entender cómo se desarrolla eso. El hermano Robert, a mí me cautiva ese testimonio. El hermano Robert, años después, me contaba y me decía, pastor, nunca ningún hombre me hizo llorar en mi vida. Nunca yo he llorado. Nunca. Pero cuando mis hijos me invitaron a la iglesia y yo entré allí, a ese lugarcito pequeño, si era un lugar pequeño, era la mitad de este salón. ¿Te recuerdas, Chanito? Ahí los casamos ustedes. Era la mitad de este salón, rentado allí en Manhattan. El hermano Robert me dice que entrando a la iglesia y empezar a escuchar los himnos, y escuchar la palabra, él no entiende cómo es que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y no paraba de llorar. ¿Qué o quién estaba trabajando en él? Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la regeneración. Y Dios lo estaba operando ese día.
Dios le estaba abriendo su vida interior y extirpando la maldad que había ahí, el pecado que había ahí, para hacerlo nueva criatura. A muchos de vosotros puede que la música que tengamos ahí, que adoramos al Señor, puede que le aburra. Porque usted quiere una iglesia donde brincan y saltan y aplauden, cosas suyas, su gusto. Pero esos himnos que hay ahí, todos tienen doctrina bíblica. Todos anuncian una verdad bíblica. Y Dios también usa esos himnos y esa letra para empezar a hablar a la vida del pecador. Hasta el día de hoy, Robert, yo no entiendo en qué momento, qué se hizo o qué se dijo en ese servicio. Y ni me recuerdo que se predicó, que te hacía llorar y te hacía llorar y te hacía llorar y te hacía llorar. Yo no lo sé. Y quizás tú no lo sabes tampoco. Ya, y ahí te tocó eso, imagínate. Fue la predicación. Los himnos fueron preparando el corazón y la mente y su voluntad para que la palabra le cautivara en un par de frases. Eso lo hace Dios. Pero no fue que llegó a la iglesia regenerado para poder oír. No, Dios lo llevaba al templo, a ese lugar, lo llevaba preparado para que al oír la palabra lo cautivara y trabajara y le regenerara. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Habla de Cristo. Todo el capítulo 1 habla de Cristo y habla de Juan el Bautista. Pero mire lo que dice de Cristo. A lo suyo vino. Oiga bien. Cristo vino a lo suyo. Aquí no se refiere a su pueblo. Aquí se refiere a su propósito. Cristo a lo suyo vino, al plan del Padre en él para la humanidad. Vino a salvar al hombre, vino a rescatar al hombre, vino a morir por el hombre. A lo suyo vino, al plan de Dios decretado por el Padre a su Hijo Jesucristo. A lo suyo vino. Y dice, y los suyos no le recibieron. Su pueblo, el pueblo judío, viendo que Cristo estaba cumpliendo muchas de las profecías del Antiguo Testamento, porque Cristo vino de suyo a cumplir el propósito, el pueblo judío no le recibió, no le creyó. Muchos sí, la mayoría no, principalmente los religiosos, los saduceos, los fariseos recalcitrantes, porque sentían envidia de Cristo, porque todo el mundo iba detrás de Cristo y a ellos nadie los tomaba en cuenta, porque Cristo estaba haciendo una obra. Entonces dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero mira el versículo siguiente ahora. Aquí está el orden, clarísimo. Mas, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que dice como resultado, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron su obra, su palabra, su mensaje, su vida, su muerte, su resurrección, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nombre del unigénito de Dios. A los que, hermano, quiero que entienda algo. Cuando aparece el término nombre, se refiere a los que creen en su autoridad. Cuando cada vez que usted lea en la Biblia, en el nombre de Cristo, orar en el nombre de Cristo, significa orar en el poder y en la autoridad que tiene Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, privilegio de ser hechos hijos de Dios. Ahora, mira para acá.
a todos los que creen en Cristo. Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. Para que un hombre y una mujer se convierta a Cristo, tiene que ser, se convierta en hijo de Dios, tiene que ser regenerado. Entonces, entre el creer en Cristo, en el nombre de Cristo, y ser hijo de Dios, tiene que ser regenerado. Como consecuencia, según versículo 12, de creer. No que se le manda un poder y sin que el tipo sepa nada, ni quiera nada, ni le interesa, ¡pum! Dios lo cambia y le da vida, aún permaneciendo en una condición pecaminosa y corrupta, depravada delante de Dios. Eso no existe, no es bíblico. Déjenme buscar un versículo que yo no sé por qué no está aquí. A ver si lo encuentro de memoria. Primera de Juan. Así, Primera de Juan capítulo 5. Con esto vamos casi terminando. Primera de Juan, al final de la Biblia, poquito antes de Apocalipsis. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Mira lo que dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es decir, todo aquel que cree que Jesús es el Mesías, es nacido de Dios. Ahora escúchame, los calvinistas dicen, no, este versículo hay que interpretarlo en este sentido. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, porque fue nacido de Dios. No, Señor. No porque fue nacido de Dios, ahora cree en Cristo. No, es porque cree en Cristo, entonces la consecuencia es nacer de Dios. Nacer de Dios es otro concepto de la consecuencia de la regeneración. Por lo tanto, según Primera de Juan capítulo 5, versículo 1, todo aquel que cree que Cristo, no quiero parafrasear, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, es nacido de Dios. Termino con este versículo entonces. Primera de Pedro capítulo 1. Permítame decirle esto y luego vamos a leer Primera de Pedro capítulo 1. La fe, oiga bien, la fe y la regeneración en este orden, la fe y la regeneración en este orden tienen lugar simultáneamente. Ambos suceden prácticamente dentro del mismo instante de tiempo. Habrá una diferencia, Pastor Jerry, de micronésimos segundos, donde la fe, usted cree en Cristo y automáticamente Dios le envía el poder para regenerarlo. Es un evento que ocurre simultáneamente. Repito, la fe y la regeneración tienen lugar simultáneamente. En este orden, fe y regeneración, ambos suceden prácticamente en el mismo instante de tiempo. La fe es la respuesta de un hombre pecador perdido al llamado de Dios por medio de la palabra de Dios. La fe es la respuesta del hombre pecador al llamado de Dios. Entonces, cuando usted y yo respondemos al llamado de Dios para ser salvo, entonces, por responder el llamado de Dios para ser salvo, Dios responde del cielo con el poder del cielo para regenerarte. Es decir, la regeneración es la respuesta de Dios a la respuesta tuya por creer en Cristo. ¿Entiendes la idea? Dios te regenera porque tú respondiste al llamado de Él para ser salvo. Primera de Pedro capítulo 1. ¿Cuál es el propósito final de esta regeneración?
se lo voy a plantear de esta manera. Si usted sale de este edificio allá afuera, este es un barrio peligroso. Cuando nosotros íbamos a comprar esta iglesia, habían 2 iglesias interesadas, vinieron 2, para ver toda esta propiedad. Una de esas iglesias vinieron un día sábado, vino un montón de gente, era una iglesia morena, afroamericana. Tenían radio, tenían televisión, programa, era una iglesia rica, de billete. Cuando vinieron a ver esta propiedad, hermano Freddy Rodríguez, gracias, yo le cambio nombre a la gente y quiero estar seguro. Hermano Pedro, escúchame. Cuando ese grupo vino aquí a ver la propiedad, le gustó porque era grande. Pero ¿sabe lo que sucedió? Aquí se armó una trifulca grande y las balas corrían de aquí para allá. Cuando esos morenos que iban a comprar esta propiedad, ahí, toma, tum, 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 tum. Esos morenos dijeron, este no es barrio para nosotros. Patitas, ¿para qué te tengo? ¿Por qué hago esa ilustración? Porque a lo mejor usted está escuchando hoy día. Usted puede haber venido como nuestra visita por primera vez, segunda vez, o haber venido ya por tiempo. Y usted sale a este lugar y afuera se arma un lío y las balas corren. Y le llega una bala y lo mata. ¿Usted está seguro que se va a ir con Dios a la vida eterna, al cielo? Porque el principal de todo el mensaje de Dios es que Dios no quiere que tú te pierdas en el infierno. Dios quiere que te vayas a vivir con Él al cielo. Y en el proceso de creer en Cristo, para que llegues al cielo, en ese proceso Dios te regenera, te lava por el lavamiento de la regeneración y te renueva tu interior en el espíritu para que tu vida sea transformada y aprendas a vivir una nueva vida transformada, no metiéndote en tanto problema y no metiéndote en tanta dificultad. Ese es el fin de todo lo que predicamos y de toda la Biblia. Primera de Pedro capítulo 1 entonces. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Es decir, nos hizo nacer de nuevo. Nueva vida. Novedad de vida, nueva criatura, hijo de Dios. Nos hizo renacer ¿para qué? Para una esperanza viva, no muerta. Para una esperanza real, no irreal. Para una esperanza eterna, no temporal. Nos hizo renacer para alcanzar, para tener, para vivir una esperanza viva. Por la obra de la resurrección de Jesucristo de los muertos, la muerte de Cristo y resurrección de Cristo. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para los que creyeron y Dios los regeneró y ahora viven una nueva vida. Ese es el amor de Dios, que siendo pecadores malos, corruptos, necios, tontos, como dicen en mi país, imbéciles, a pesar de eso, Dios en su grande amor y en su grande misericordia envió a Cristo para que tú y yo creamos en Él. Y que al creer en Él, la palabra de Dios actúe poderosamente en nosotros, que nos hace creer en Él, nos ilumina para creer, nos capacita para creer, nos liberta para creer, la gracia previniente de Dios. Y entonces por creer, el Padre envía el poder de la regeneración
el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu para tener vida eterna y para caminar una nueva vida en la tierra. Robert, ¿cómo ha sido tu vida después de... Tú soñabas que la policía te perseguía, pero me imagino que soñabas... Ya. El diablo te buscó por mucho tiempo después. Hermano, hasta que Dios lo fue libertando y cambiando y transformando. Qué maravillosa es la vida cristiana. Yo no la cambio por nada. Es cierto, vamos aprendiendo que hay ciertas cosas que a mí me fascinaban, que a mí me gustaban, pero que son temporales, que no vale la pena. Y vamos aprendiendo con el poder de Dios y la fuerza de Dios y el amor de Dios a ir soltando esas cosas, a ir dejando atrás esas cosas, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo y andamos en novedad de vida. Y Dios hace maravillas. ¿Qué es la regeneración? ¿Cómo sucede la regeneración? ¿Y cuándo sucede la regeneración? Puesto en pie. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú nos amas, porque tú eres maravilloso, portentoso, amoroso, porque tú nos permites explicar estas realidades que a veces cuesta explicar, y si cuesta explicar, cuesta entender. Pero Padre, gracias, porque tú nos amas y tú nos permites, humanamente hablando, en nuestra capacidad, tratar de explicar, sabiendo que usted, Padre, por el Espíritu Santo, sabrá llegar y sabrá tocar ese corazón que vive sin Cristo, que vive sin fe, que vive sin Dios y que vive sin esperanza, para que aprenda a vivir con Cristo, con fe, con Dios y con esperanza. La iglesia orando, nadie mirando a nadie. Quizá usted ha venido por primera, por segunda o por tercera vez, lleva tiempo viniendo y hoy se ha dado cuenta que no ha sido regenerado y que usted no tiene pensamientos nuevos y que usted no tiene sentimientos nuevos y que usted no tiene deseos nuevos, porque no es nuevo, no es regenerado. Porque el regenerado comienza a desarrollar pensamientos nuevos, deseos nuevos, sentimientos nuevos, vida nueva. Y usted se da cuenta que necesita urgente y desesperadamente venir a Cristo para tener una vida cambiada y transformada. ¿Qué impide que hoy día usted rinda su vida a Cristo? ¿Qué impide que hoy día usted haga una profesión de fe? ¿Qué impide que hoy día usted se rinda a Cristo en fe y en arrepentimiento para que Dios le otorgue la poderosa cirugía de la regeneración para transformarte, darte vida eterna? ¿Hay alguien que quisiera hoy día ser regenerado por el poder de Dios? Primero, crea en Cristo. Decida creer en Cristo, rinda su vida a Cristo y Dios le va a regenerar. Pastor, yo quisiera que usted me ayudase, yo quisiera que usted orase conmigo. Mire, yo quiero orar con usted y yo quiero orar por usted. ¿Me va a dar ese privilegio? Allí en la oficinita, ahí atrás, podemos orar con usted y por usted, para que Dios comience a trabajar en su vida. A ver, ese niño, ese joven, ese adulto, esa persona mayor, ya anciana, que necesita y que desea, motivado por el Espíritu, entregar su vida a Cristo y ser regenerado, solamente es una invitación pequeña, porque la persuasión no viene del hombre, la persuasión viene de Dios. Padre, bendice tu palabra. Te damos gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Bendice, Señor, este tiempo, tu palabra en nuestros corazones.
bendícela, te damos gracias por ella. Y haz la obra y sigue haciendo la obra en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga.